Pues seguimos aquí en la Feria de Salenor, en este caso con Silverio Almeida. Silverio, cuéntanos, ¿qué productos son los más destacados que traéis a esta Feria de Salenor? Bueno, pues así como un buque insignia nuestro, pues es un jamón de la dehesa de Extremadura, con una genética propia que la verdad está gustando muchísimo. Es un jamón 100% puro de bellota, con encinares propios, con una línea muy espectacular. Bueno, ha sido un primer día con bastante gente, sobre todo en esa tarde de ayer. Se prevé que pase mucha gente también por esta zona céntrica, porque sí que es cierto que hay otros stands que están un poco a los laterales, pero esta zona centro es la más destacada, ¿no? Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos. El día de ayer pues contactamos con muchos hosteleros, con muchas tiendas de alimentación que estaban interesados en nuestros productos, ya que llevamos productos totalmente en exclusiva para Asturias. Pues bueno, al final son productos nuevos y de mucha calidad que la gente y el hostelero siempre está buscando para sus clientes encontrar cocinas nuevas y que realmente sorprendan. Imagino también que queriendo exportar a ese exterior de la comunidad autónoma. No, por supuesto, claro, estamos las ideas de vender y ya que los productos que tenemos son de tanta calidad, pues sí, aprovechamos para vender incluso ayer tuvimos un cliente de Barcelona o un posible cliente de Barcelona que los atendimos muy gustosamente y nada, muy bien. Una de las ferias a destacar en este norte de España, yo creo que poco tiene que envidiar a otras ferias de toda la península. No, yo la tengo considerada como una, si no es la uno, es de las mejores ferias del norte de España, o sea, sin lugar a dudas. Pero bueno, hay cocinas como siempre, que gracias a Dios tenemos la capacidad de mejorar y de formarnos y de cada año ir haciendo ferias más potentes todavía. Silverio, muchas gracias. A usted. Pues con Silverio Almeida, aquí en la Feria de Salenor 2024.